En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. En este día jueves 20 de febrero de 2025 estamos siguiendo el Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 8, versículo del 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él le ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermosísimo texto, hermanos y hermanas, que nos puede ayudar a meditar, a profundizar sobre este gran misterio de la redención. A veces somos seguidores de Jesús, somos seguidores, a veces con décadas en el seguimiento. Pero quizás si a nosotros nos hicieran la misma pregunta al Señor, quizás no halláramos cómo responder, porque hablamos bonito quizás del Señor, pero ya cuando el Señor nos habla a cada uno de nosotros y nos pregunta quién es Él para cada uno de nosotros, quizás nos pasaría igual que los discípulos. Hoy seguimos escuchando la palabra de Dios, por supuesto con la ayuda del evangelista San Marcos. El evangelio con una inquietud bien clara, este evangelio de hoy. Uno es descubrir quién es este Jesús de Nazaret. Marcos nos ha ido, ofreciendo con sus textos la reacción de distintos personajes ante Jesús: los enfermos, los discípulos, los escribas y los fariseos. Era necesario que el Hijo de Dios padeciera por nosotros, es la pregunta. Lo era ciertamente, y por dos razones fáciles de deducir. La una es para mediar, nuestros pecados. La otra para darnos ejemplo de cómo debemos de obrar, de cómo debemos de vivir en la vida social, en la vida cristiana, en medio de esta sociedad. Porque los cristianos debemos ser instruidos continuamente a lo largo de los siglos por el Señor, para que seamos conscientes de que su camino no es el de la gloria,
del poder terrenal, sino el camino de la cruz. A veces no estamos dispuestos a llevar la cruz. A veces nos pasa como Pedro, queriendo impedir el camino de Jesús. Porque Jesús, como dice San Juan 13:1, Él nos amó hasta el extremo. Es Él quien confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y sobre todo la satisfacción al sacrificio de Cristo. Ningún hombre, si nos pusiéramos a pensar, ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de la humanidad y ofrecerse en sacrificio por todos. Volvemos otra vez a la pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y vosotros? ¿Quién dice que soy yo? Dice el Señor. Hoy nos lo pide directamente a nosotros. ¿Quién es o quién es Jesús para nosotros? Ciertamente quienes nos llamamos cristianos tenemos el deber fundamental de descubrir nuestra identidad para dar, como dice Pedro, razón de nuestra esperanza, de nuestra fe en Cristo Jesús, siendo unos buenos testigos a través de nuestra vida. Este deber, mejor dicho, nos urge para poder transmitir un mensaje claro y comprensible a nuestros hermanos y hermanas que pueden encontrar en Jesús una palabra de vida que dé sentido a todo lo que piensan, dicen y hacen. Pero este testimonio ha de comenzar siendo nosotros mismos conscientes de nuestro encuentro personal con Él. Como decía San Juan Pablo II, él decía en recuerdo la carta apostólica Novo Milenio Ineunte, nos escribió diciendo que nuestro testimonio sería enormemente deficiente si nosotros no fuésemos los primeros contempladores de su rostro. Por eso San Marcos, con este texto, nos ofrece un buen camino de contemplación de Jesús. Primero, Jesús nos pregunta qué dice la gente que es Él. Y podemos responder, por supuesto, como los discípulos. Unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, un personaje importante, bueno, atrayente. Una respuesta buena, sin duda, pero alejada, digamos, todavía de la verdad de Jesús. Él nos pregunta, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Es la pregunta de la fe, de la implicación personal. La respuesta solo la encontramos en la experiencia del silencio y de la oración. Es el camino de fe que recorre Pedro y el que hemos de hacer también nosotros. Hermanos y hermanas, experimentemos desde nuestra oración la presencia liberadora del amor de Dios presente ya en nuestras vidas. Él continúa haciendo alianza con nosotros hoy, con signos muy claros.
de su presencia, como aquel arco puesto en las nubes prometido a Noé, también hoy a nosotros nos pregunta si sabemos, si estamos seguros de quién es Él, porque para muchos es un personaje histórico, excelente, buenísimo, pero no como Señor y Salvador o como Salvador y Señor de su vida. Esa sería la respuesta. Quizás nos puede decir como a Pedro: quítense de mí, Satanás, que no sirven para nada, sino para entretener o entretenerse en la religión, pero no se convierten en nada más que en piedra de tropiezo. Porque hoy se sabe que la gente prefiere una religión, como dice el Padre Mario, líquida. Una religión que no compromete en nada y que vivimos solo de costumbres religiosas, pero no voy más allá de lo que el Señor me pide. Entonces nos quedamos en un folclore religioso. Tarde o temprano lo dejamos y ya, por eso se llama religión líquida, porque no podemos sostenerla. A la hora de las horas, lo primero que dejamos es al Señor. Fijémonos bien con la gente que no tiene trabajo. Cuando no tiene trabajo, ahí viene a encender candelas, a rezar al rosario, pero encontró trabajo, ya no se volvió a asomar a la iglesia. Esa es una religión líquida, que a la hora de las horas no estoy. Y ese tipo de cristianismo no va a salvar a nadie. Ahí están afligidos porque viene un meteorito para la Tierra en el 2032. Ay, déjelo. ¿Cuántos han caído en la Tierra? Y si nos cae a nosotros, bendito sea el Señor. El que está en Cristo no le teme a nada, ni a la muerte. Si la muerte es un regalo de Dios, ¿por qué le vamos a temer? Hagamos lo que tenemos que hacer. Y si nos cae el meteorito, que nos agarre con las botas puestas. Eso es así. Ni sabemos si vamos a llegar de aquí al 2032. ¿Cuántos años faltan? 7. Muchas cosas pueden pasar. Muchos ya no vamos a estar a esa fecha. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos que consolidar la fe, no vivir de una religión líquida, como estamos diciendo, sino consolidar la fe fundamentada en la doctrina cristiana católica. No andar como veleta de iglesia en iglesia. Donde sopla el viento, ahí nos movemos. No somos cristianos veleta, tenemos un horizonte. No caminamos sin horizonte. Sabemos hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Por eso vale la pena esforzarse día con día. Ánimo, no le tengamos miedo a nada, ni al meteorito que va a caer en la Tierra supuestamente. El 2% de posibilidades que caiga aquí, en la Tierra. Aquí en el continente americano. Unos dicen que Sudamérica, otros dicen que República Dominicana, otros dicen que allá por Asia, en fin, donde caiga. Si Dios así lo quiere, ¿qué vamos a hacer? Ni la ciencia lo puede destruir en el aire para que no caiga o no cause mayor daño. Ya sabrá la ciencia lo que va a hacer. Mientras eso no sucede, sigamos alabando al Señor, predicando la palabra, anunciando a Jesús que está vivo, que no está muerto y que es Él el que gobierna el mundo
Si Él quiere, caerá aquí. Si no, no caerá aquí. Tal vez solo lo veamos pasar. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.